Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de literatura. Hoy día vamos a continuar el tema de la versificación, parte 3, donde vamos a estudiar la clasificación de los versos según su medida o su métrica. Si hablamos de medida o métrica dentro de un verso, significa que estamos estudiando la cantidad de sílabas que contiene cada verso en una estrofa. Dentro de estas medidas o de la métrica, se va a permitir el desarrollo de la clasificación de tres tipos de versos principales que modifican a los versos en su medida. Estamos hablando de los versos llanos, llamados o conocidos también como los versos graves, los versos agudos y tenemos por último los versos esdrújulos. Cada uno de estas tres clasificaciones de versos tiene una función diferente dentro de un verso al momento de estudiar o al momento de poder clasificar la medida a través de sílabas. ¿Cuál es el propósito de los versos llanos? Sabemos que si hablamos de versos llanos, son aquellas palabras que tienen la entonación, es decir, el acento o la mayor fuerza de voz en lo que vendría siendo la penúltima sílaba. Por lo tanto, los versos llanos son aquellos versos en la cual la última palabra de cada verso va a ser una palabra grave, es decir, la mayor fuerza de voz la va a obtener en la penúltima sílaba. Hay una regla principal dentro de los versos llanos, al igual que los versos agudos y los versos esdrújulos. La regla del verso llano es que la medida o la métrica va a permanecer igual. Es decir, todos los versos, si están hechos a través de un endecasílabo, pues todos los versos van a obtener o van a quedarse con esa misma cantidad de sílabas. Te doy un ejemplo. Tenemos allí un poema constituido por 2 estrofas. Sí. Entonces, como te puedes dar cuenta, todos los versos están constituidos o formados a través de versos de arte menor. Tenemos de 8 y tenemos de 7. ¿Qué pasa en la primera estrofa? Aquí tenemos una estrofa cuyos versos están formados a través de un octosílabo. Eso quiere decir que cada verso está formado por 8 sílabas de arte menor. Ahora, dentro de esta estrofa, pues tenemos marcado lo que está con negrita, las últimas palabras en la penúltima sílaba. Eso es porque estamos hablando de palabras que son llanas. Entonces, la regla es que si un verso escrito en palabras llanas no va a ser modificado para nada, va a obtener o va a permanecer tal cual. Tenemos ahí la primera estrofa de manera adecuada. En cambio, la segunda estrofa es diferente. Tenemos ahí, en este caso, 2 rimas. En la primera tenemos una, en la primera estrofa. En la segunda también tenemos de arte menor, pero tenemos 2 rimas.
Entonces, aquí vamos a tener versos heptasílabos y octasílabos. La métrica va a quedar ahí, se va a permanecer, no va a cambiar para nada. Esa es la regla principal de los versos llanos. ¿Qué pasa con los versos agudos? Los versos agudos, lo que va a pasar es que es lo mismo, pero la última palabra tiene que terminar en una palabra aguda. Es decir, que todos los versos que contengan palabras en la última palabra agudos, o sea, sílabas agudas, lo que va a pasar es que se va a aumentar una sílaba con el propósito de obtener una sola métrica entre los versos. Como tú has visto en los versos llanos, hay diferentes medidas. Teníamos entre 8 y 7. Ahí no va a pasar nada, ahí va a quedar o se va a mantener la misma cantidad de sílabas. ¿A dónde va a cambiar? A partir de los versos agudos. Te doy un ejemplo. Tenemos ahí un poema cuya estrofa está compuesta por 4 versos. Ahora, la última palabra de cada verso, sí, están compuestos tanto por palabras agudas y palabras llanas. Te he puesto aquí adicionando las palabras llanas porque quiero que veas la diferencia. Ahí estamos viendo de que la métrica es diferente. Es decir, hay 2 versos que tienen la misma medida y 2 versos que tienen otra medida. Entonces, ¿cuál es el propósito de aumentar una sílaba más a los versos que terminan en palabras agudas? Es para obtener una sola métrica. Es para que todos obtengan la misma cantidad de sílabas. O sea, todos los versos. Ahí estamos viendo 2 versos que están en 7 sílabas y 2 versos que están en 8 sílabas. Si queremos obtener una misma métrica, entonces vamos a necesitar aumentar una sílaba más si es que si es que el verso termina en una palabra aguda, porque si no lo termina, entonces no va a pasar nada. Si la palabra última de los versos son agudos, se le va a aumentar 1. Entonces, tenemos ahí en el primer verso 7 sílabas. La regla de los agudos es aumentarle uno más para que se parezca a la misma métrica de el segundo y el tercer verso, que son 8. Entonces, 7 más 1 es igual a 8. Lo mismo va a pasar con el último verso. Vamos a aumentarle porque está terminando el verso en una palabra aguda. Si no, no vamos a cambiarlo. Tenemos 7 más 1 es igual a 8. Entonces ya tenemos un poema cuya métrica es igual. Ahora sí podemos decir que es una estrofa octosílabo, porque ya todos están terminando en 8 sílabas. Esos son los versos agudos, es decir, dentro de la métrica. Cuando hablamos de los versos esdrújulos, los versos esdrújulos es lo contrario que los versos agudos. Es decir, son versos cuya última palabra termina en esdrújula y se le va a disminuir una sílaba menos, con el mismo propósito de obtener la misma cantidad de métrica entre los versos. Te doy un ejemplo. Tenemos ahí una estrofa de 4 versos. Como te puedes dar cuenta, el primero y el segundo son en decasílabos y el segundo
con el cuarto son dodecasílabos. Ahora, ¿por qué tenemos ahí dos tipos de métrica? Porque vamos a utilizar la regla de los versos esdrújulos. Le vamos a disminuir una sílaba para que todos obtengan la misma métrica. Es decir, estamos hablando de 11 en decasílabos. Vamos a ver, tenemos ahí el primer verso y el tercero, que te he marcado ahí de color rosado. La sílaba que está en la penúltima sílaba, que es la mayor fuerza de voz. Por lo tanto, es un verso llano. Decíamos que el verso llano no se modifica, va a quedar tal cual la misma cantidad de sílabas. Entonces, por lógica, lo que sí va a cambiar es el segundo verso y el cuarto verso. ¿Por qué? Porque está terminando el verso en palabras esdrújulas. Te he marcado ahí las sílabas que están compuestas por esdrújulas: lágrimas y cálidas. Entonces tenemos ahí 12. Lo que vamos a hacer es, si queremos obtener la misma cantidad de métrica, igual que 11 del verso llano, vamos a disminuirle menos una sílaba solamente a los versos que terminan en palabras esdrújulas. Entonces ahí sería 12 menos 1, 11. Tanto el segundo verso como el cuarto verso. Se le ha disminuido una sílaba, por lo tanto estamos hablando de versos esdrújulos. Y ahí ya obtenemos la misma cantidad de métrica en todos los versos. Estamos ya hablando de un verso en decasílabo, o sea, 11 sílabas cada verso. En conclusión, la regla de la clasificación de versos en la métrica es que los versos llanos o graves van a permanecer tal cual la misma cantidad de métrica, es decir, la misma cantidad de sílabas. Mientras que los versos agudos son los que se les va a aumentar más una sílaba para obtener la misma cantidad de métrica. Y los versos esdrújulos se le va a disminuir una sílaba para también obtener la misma cantidad de sílabas, es decir, una sola métrica. El propósito de estos tres está en la métrica, o sea, los tres van a cambiar la métrica de un verso en un poema. Lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí estos tres clases de versos van a obtener la misma cantidad de sílabas para obtener una misma métrica. Ese es el propósito de los tres. Bueno, más que todo en los versos agudos y en los versos esdrújulos, porque los versos llanos se mantienen. En cambio, en los agudos y en los esdrújulos sí se va a modificar para obtener la misma cantidad de métrica en todos los versos dentro de un poema. Es por eso que hay que identificarlos entre estos tres y saber que los agudos se aumenta una sílaba, y en los versos esdrújulos se va a disminuir. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya quedado claro. En las clases virtuales vamos a ver muchos más ejemplos para poder ir ya construyendo una buena teoría
y así no haya ninguna confusión. Conmigo será hasta la próxima, chicos, y gracias por su atención.